Buenas tardes. Bienvenidos a la capacitación virtual Pautas para la implementación de límites para incorporaciones por mayores ingresos en gasto corriente, en el marco de lo dispuesto por el artículo 50 del Decreto Legislativo 1440. En esta oportunidad les brindaremos orientación sobre los pasos que deben tener en cuenta al momento de la presentación de solicitudes para la ampliación de límites para incorporaciones por mayores ingresos en gasto corriente. Además, comentarles que en caso de consultas o solicitudes de asistencia técnica respecto a este tema o alguno referido al sistema presupuestario, pueden comunicarse con los sectoristas de la DGPP, así como con los especialistas en presupuesto público de la sede Conectamef más cercana a su localidad. Pueden encontrar sus contactos en el enlace web que aparecerá a continuación en el chat del evento. Ahora, daré paso a nuestro expositor Gerson de la Cruz, especialista en presupuesto público del Conectamef. Adelante, Gerson. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes, señoras y señores funcionarios de las diversas entidades que hoy día nos vienen acompañando. Es un grato honor para mi persona el poder compartir con ustedes una exposición referida al tema que nos convoca hoy día. Vamos a ver las pautas para la ampliación de límites para incorporaciones por mayores ingresos en gasto corriente. Para tal efecto, esta exposición la hemos organizado de la siguiente manera. Como primer punto, vamos a repasar aspectos que están relacionados a la incorporación de mayores ingresos. En esta parte, vamos a esclarecer si las incorporaciones pueden efectuarse basándonos en proyecciones de ingresos futuros. En un segundo orden, analizaremos los límites máximos para la incorporación por ingresos. En esta explicaremos los casos en los que no son aplicables los límites. En tercer y último orden, vamos a mostrar las pautas para la presentación de solicitudes de ampliación de límites máximos de incorporación. En esta parte, explicaremos el contenido de la solicitud, los plazos para la presentación, así como la metodología de aprobación de las solicitudes de ampliación de límites máximos que la Dirección General de Presupuesto Público aplicará. Entonces, es momento de empezar con el desarrollo de esta exposición, explicando la incorporación de mayores ingresos. Antes de abocarnos a las pautas para la presentación de solicitudes de ampliación de límites máximos de incorporación, es muy importante repasar lo indicado en el marco normativo referente a la incorporación de mayores ingresos. Al respecto, la incorporación de mayores ingresos, ya sea por saldo de balance o mayor percepción de recursos, se encuentran legalmente establecidas en el artículo 50 del Decreto Legislativo 1440, que viene a ser el decreto legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto. En este decreto legislativo están establecidos los aspectos a considerar para los casos en los que se vaya a efectuar los créditos suplementarios por mayor percepción o por saldo de balance. Asimismo, se han establecido límites para la incorporación a tener en cuenta, así como su modificación de estos límites. De igual modo, en el artículo 21 de la Directiva de Ejecución Presupuestaria, también podemos encontrar todo lo relacionado a la incorporación de mayores ingresos. Tal como lo indican las normas antes citadas, la incorporación de mayores ingresos al presupuesto institucional se generan como consecuencia de la percepción de determinados ingresos no previstos
o superiores a lo que se contempló en el presupuesto inicial. Es preciso señalar en esta parte que la percepción de ingresos es el momento en el cual se produce la recaudación, captación u obtención efectiva del ingreso. Asimismo, estos dispositivos legales establecen que estas incorporaciones están sujetas a límites máximos de incorporación que son determinados por el Ministerio de Economía y Finanzas y que son consistentes con las reglas fiscales vigentes. De otra parte, las incorporaciones de mayores ingresos son aprobados mediante resolución del titular de la entidad. En los casos que provengan de percepción de ingresos no previstos o superiores provenientes de las fuentes de financiamiento distintas a las de recursos ordinarios y recursos por operaciones oficiales de crédito que se produzcan durante el año fiscal. También los diferenciales cambiarios de las fuentes de financiamiento distintas a las de recursos ordinarios. Así también los saldos de balance de fuentes de financiamiento distintos a recursos ordinarios. Las mismas que se determinan de la diferencia entre los ingresos recaudados y los devengados al 31 de diciembre del año fiscal anterior. Ahora bien, tal como lo indica el numeral 21.4 de la Directiva de Ejecución Presupuestaria, vigente para este año, las incorporaciones que se realicen vía crédito suplementario por mayor percepción de ingresos en fuentes de financiamiento distintas a recursos ordinarios o recursos por operaciones oficiales de crédito, se efectúan solo si se ha superado el presupuesto aprobado en la fuente de financiamiento y exista la necesidad de financiar el incremento de las metas ya programadas o, en su defecto, nuevas metas. Por lo expuesto previamente, se deduce que no es correcto efectuar incorporaciones mediante proyecciones de futuros ingresos, debiendo realizarse únicamente con lo efectivamente percibido. Asimismo, para verificar si se ha superado o no al presupuesto aprobado, debe considerarse en el análisis a nivel de fuente de financiamiento. En ese sentido, considerando lo indicado previamente, en esta diapositiva mostramos dos ejemplos de análisis para la incorporación por mayor percepción de ingresos. En el primer ejemplo, es el que se presenta en la fuente de financiamiento recursos directamente recaudados. Como se aprecia y se señala, el análisis se efectúa a nivel de fuente de financiamiento, evidenciándose que el recaudado en la fuente de financiamiento es superior al presupuesto institucional de apertura, pudiendo esta entidad incorporar bajo esta modalidad la mayor percepción que ahí está indicada. En el segundo ejemplo, se muestra el análisis en la fuente de financiamiento recursos determinados. Como la norma lo indica, el análisis que se realiza es a nivel de fuente de financiamiento. En este caso, se observa que el recaudado es menor que el PIA. Por lo tanto, no es correcto efectuar
una incorporación vía crédito suplementario por mayor percepción, pese a que en uno de los rubros que se observa hubiera mayor recaudación. Ahora es momento de revisar los límites máximos para la incorporación en el caso que estos vayan a estar dirigidos al gasto corriente. Conforme a lo indicado en el numeral 50.2, artículo 50 del Decreto Legislativo 1440, los límites máximos de incorporación son establecidos para los 3 niveles de gobierno, mediante Decreto Supremo, el mismo que es refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas a propuesta de la Dirección General de Presupuesto Público. Asimismo, el Decreto Supremo debe ser publicado hasta el 31 de enero de cada año. De otra parte, estos límites de incorporación pueden ser modificados mediante otro Decreto Supremo. Para tal efecto, se efectúa previamente una evaluación del cumplimiento de las reglas fiscales. En el marco de lo indicado, para este año se emitió el Decreto Supremo 431/2020 y luego salieron posteriores modificatorias, en el cual se han establecido los límites máximos de incorporación de mayores ingresos públicos destinados al gasto corriente, pero para las fuentes de financiamiento distintos a recursos ordinarios y recursos por operaciones oficiales de crédito. Estos límites deben ser cumplidos por los 3 niveles de gobierno, es decir, el gobierno nacional, el gobierno regional, los gobiernos locales y además las empresas y organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales. Pero no solo se establecieron límites, también están dispuestos aquellos conceptos de ingresos que no son de aplicación, tales como los gastos financiados con cargo a los recursos provenientes de las donaciones dinerarias que puedan provenir de instituciones nacionales o extranjeras, públicas o privadas. Estas se sujetan a la normatividad vigente o, en todo caso, a los convenios respectivos. También no están comprendidos los mayores ingresos públicos que están autorizados en la Ley de Presupuesto del Sector Público para este año, tal como lo indica en el artículo 16 sobre transferencias financieras permitidas entre entidades públicas, por ejemplo. No es aplicable también los límites para aquellos mayores ingresos que se indican en la Ley 31.085, que viene a ser la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el presente año. Así también, aquellas transferencias financieras que se encuentran autorizadas en normas con rango de ley. De igual modo, no están comprendidos en la aplicación de estos límites los recursos provenientes del Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales, el FONDES, así como la ocurrencia de un desastre natural. También no están comprendidos las transferencias financieras realizadas en el marco de convenios que hayan sido celebrados en materia de investigación sobre ciencia, tecnología e innovación tecnológica y productiva, así como procesos de formación, capacitación y evaluación en materia educativa y de capacitación en competencias básicas y transversales para el empleo. De otra parte, no son aplicables los límites a los saldos de balance provenientes del Seguro Integral de Salud,
así como de la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, ENIS. Ahora es momento de explicar las pautas para la presentación de solicitudes de ampliación de límites máximos de incorporación. Al respecto, considerando lo establecido en el Decreto Legislativo 1440, se establece que los límites máximos de incorporación pueden ser modificados mediante decreto supremo. Para tal efecto, se han establecido pautas para la aprobación de solicitudes de incremento de límites máximos para la incorporación de mayores ingresos para el último trimestre del presente año. Empezaremos explicando sobre las solicitudes a presentar, así como los plazos máximos que debemos tener en cuenta. Como puede apreciarse, las solicitudes deben presentarse mediante oficio dirigido al director o directora de la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la ventanilla virtual. Este documento deberá estar suscrita por el titular del pliego presupuestario. Al oficio deberá de adjuntarse un informe del jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto o quien haga sus veces en la entidad. En esta se deberá sustentar el motivo del incremento del límite máximo, tanto para saldo de balance, así como para mayor percepción de recursos. Deben tener en cuenta los pliegos que se atenderán a aquellas solicitudes que demuestren que estos recursos adicionales se encuentran a nivel de recaudado. Es decir, no deben considerarse proyecciones. Asimismo, para poder presentar la solicitud, el pliego del gobierno local no debe haber superado el límite máximo establecido en el Decreto Supremo 431/2020 y posteriores modificaciones. Para tal efecto, los plazos para la presentación son los que aquí se muestran. Para el mes de septiembre fue hasta el día 24 de septiembre de 2021, fecha que ya pasó. Para este mes de octubre, el plazo máximo para la presentación de solicitudes es hasta el 20 de octubre. Y el último plazo va a ser en noviembre, con fecha máxima al 22 de noviembre. Se debe considerar en los informes de sustento un cuadro de desagregación del monto de solicitud de ampliación como el que se muestra en esta diapositiva. En esta se debe de registrar el pliego presupuestario, la fuente o fuentes de financiamiento, acompañado de los rubros correspondientes. En este punto es necesario diferenciar los montos de ampliación a solicitar, ya sea por saldo de balance o por mayor percepción de ingresos. Los mismos que deberán estar registrados en este cuadro, cuya sumatoria de ambos hará el total del monto a solicitar la ampliación. En ese sentido, en esta diapositiva, mostramos un ejemplo de llenado de este cuadro. Aquí mostramos el código del pliego y nombre, la fuente de financiamiento, el rubro, el monto de la solicitud, ya sea por saldo de balance, por mayor percepción, y finalmente el total, que viene a ser la sumatoria del monto solicitado por saldo de balance, así como de la ampliación por mayor percepción.
Asimismo, en el informe que vaya a desarrollar la Oficina de Planificación y Presupuesto o la que haga sus veces, se debe sustentar en el informe el uso de los recursos que se va a incorporar, motivo por el cual están solicitando también el límite máximo. Para dar efecto, el detalle del gasto deberá ser registrada en el cuadro que se muestra. Los datos que deben de registrar son el pliego, la fuente de financiamiento, el rubro, la categoría presupuestal, el producto, la actividad, la función, genérica de gasto, subgenérica de gasto, específica de gasto, detalle de la específica de gasto y, sobre todo, el monto, el cual debe coincidir con el monto de ampliación del límite solicitado explicado en el cuadro anterior. Para una mayor comprensión sobre el llenado de este cuadro, a continuación mostramos un ejemplo. En este ejemplo puede observarse que se ha registrado el código de pliego, el código de la fuente de financiamiento, el código del rubro, la categoría presupuestal, el código del producto, código de la actividad, la función y el clasificador de gasto hasta el detalle específica, acompañado de los montos, cuya sumatoria total debe coincidir con lo que se solicitó anteriormente. Es preciso señalar que las solicitudes presentadas por los pliegos deben ser claras a fin de que se eviten oficios complementarios que detallen lo solicitado. De lo contrario, no podrán ser atendidas. A continuación, presentamos la metodología que utilizará la Dirección General de Presupuesto Público para la aprobación de las solicitudes presentadas. Para el caso de las solicitudes de incremento de límites máximos de incorporación que esté vinculada a saldos de balance, procederemos a verificar la información proporcionada por la entidad y la compararemos con la información que se va a obtener del sistema de gestión presupuestaria. En esta, lo que se pretende es validar la existencia de saldos de balance disponibles por incorporar. Cabe precisar que el saldo de balance por incorporar viene a ser la diferencia de los ingresos sin devengar del ejercicio fiscal anterior, por ejemplo, el año 2020, y el presupuesto institucional modificado del presente ejercicio fiscal, considerando únicamente el clasificador de ingresos 19111, saldo de balance. Asimismo, indicar que los ingresos sin devengar del ejercicio fiscal anterior se obtiene de la diferencia entre el ingreso recaudado y el devengado del ejercicio anterior. Por lo expuesto, se recomienda a los pliegos coordinar con el responsable del área de tesorería a fin de que la información del recaudado se encuentre debidamente actualizada en los sistemas informáticos. De lo expuesto previamente, mediante un ejemplo, mostramos el cálculo del saldo de balance por incorporar y el ingreso sin devengar. El que se muestra es un caso hipotético, obviamente, de saldo de balance por incorporar, donde en el ejercicio fiscal 2020 tuvo un ingreso sin devengar de 24.710.291. Y en lo que va del presente año, ya incorporaron, mediante saldo de balance, 10.806.411.
La misma que se obtiene de verificar la partida de ingreso 19111, saldo de balance. Entonces, de la diferencia de ambos, se obtiene un saldo de balance por incorporar de 13.903.880. De otro lado, también se muestra un ejemplo de cómo se obtienen los ingresos sin devengar del ejercicio anterior. De igual modo, con datos hipotéticos, obviamente, podemos apreciar que durante el año 2020 tuvo un recaudado de 26.210.291 soles y un devengado de 1.500.000, los que diferenciando se obtienen 24.710.000 como ingresos sin devengar. Para el caso de las solicitudes de incremento de límites máximos de incorporación que esté vinculada a una mayor percepción de recursos, procederemos a verificar si los ingresos recaudados son mayores al presupuesto institucional modificado de ingresos, con lo cual debe demostrarse la necesidad de incremento del límite máximo. Para dicho caso, la Dirección General de Presupuesto Público utilizará la información que vaya a obtenerse del sistema de gestión presupuestal. Motivo por el cual reiteramos en recomendar a los pliegos coordinar con el responsable del área de tesorería a fin de que la información del recaudado se encuentre debidamente actualizada en los sistemas informáticos. Les sugerimos utilizar la consulta amigable de ingresos y verificar si el recaudado es superior al presupuesto institucional modificado de ingresos a nivel de fuente de financiamiento, tal como se evidencia en el cuadro que se muestra en esta diapositiva. En este cuadro puede observarse que el recaudado es superior al presupuesto institucional modificado, con lo cual se demostraría la existencia de una mayor percepción a nivel de fuente de financiamiento. La propuesta final de incremento del monto límite está definida como la sumatoria de las propuestas de incremento provenientes de saldo de balance y o la mayor percepción de ingresos, sustrayéndose el monto pendiente a incorporar por el límite establecido en el Decreto Supremo 431/2020F y posteriores modificatorias. Asimismo, el monto pendiente a incorporar por el límite del Decreto Supremo se obtiene de la diferencia entre el límite establecido en el mencionado Decreto Supremo y modificatorias y el monto incorporado al momento de presentar la solicitud. En este último punto, no debe haberse superado el límite máximo establecido en los decretos supremos. Asimismo, a fin de establecer la necesidad real de ampliación del límite máximo, la Dirección General de Presupuesto Público, dentro de la metodología establecida, efectuaremos un análisis de los gastos. Para tal efecto, se observará el nivel de certificación y devengado de los gastos a los cuales están orientadas dichas incorporaciones de ingresos, con lo cual se establecerá la necesidad real de ampliación del límite máximo. A modo de ejemplo, se muestra un comparativo entre el PIN, la certificación y el devengado. En esta puede observarse que el monto certificado es menor al monto del presupuesto institucional modificado en la actividad que plantean destinar la mayor incorporación.
así como que el devengado es también menor al monto certificado, por lo que se podría intuir que no sería muy alta la necesidad de ampliar el límite máximo en este caso. Como parte final de la presente exposición, a los pliegos que hoy día nos acompañan, tener presente las siguientes recomendaciones. Tener actualizado el recaudado en la ejecución de ingresos. Para tal efecto, deben coordinar con el responsable del área de tesorería de la entidad. Las incorporaciones al presupuesto institucional modificado en las fuentes de financiamiento distintas a recursos ordinarios, por mayor percepción de ingresos, se realizan únicamente por las transferencias percibidas. Sin embargo, en la fuente de financiamiento, recursos determinados, rubro fondo común, se viene evidenciando un marco presupuestal superior a las transferencias percibidas. No solicitar ampliación de límites para incorporaciones de mayores ingresos por proyecciones de ingresos futuros a recaudar en el año. Tener en cuenta que solo se debe solicitar el incremento de los límites máximos por la incorporación de saldos a balance en un rubro determinado. Y en el caso de existir un monto considerable pendiente todavía de incorporar respecto de los límites máximos, se sugiere no presentar solicitud de ampliación. Es así como llegamos al final de esta exposición, agradeciendo a cada uno de ustedes por la atención prestada. Será hasta una siguiente oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu exposición, Gerson. Así, hemos llegado al final de esta capacitación virtual. Les recordamos que, para mayores alcances sobre la presentación de las solicitudes para la ampliación de límites para incorporación por mayores ingresos en gasto corriente, pueden comunicarse con los sectoristas de la DGPP o con los sectoristas en presupuesto público de la sede Conectamef más cercana a su localidad. Pueden encontrar sus contactos en los enlaces que estamos presentando a continuación en el chat del evento. Además, les recordamos que, para conocer los temas de nuestras próximas capacitaciones, se mantengan atentos a las redes sociales del MEF. Finalmente, los invitamos a suscribirse al canal de YouTube del MEF y activar las notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos un nuevo video. Muchas gracias por su participación. Hasta la próxima.